Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar estas clases virtuales por vídeo, por WhatsApp y por correo electrónico. Y bueno, pues vamos a iniciarlo donde lo dejamos, ¿no? En el epígrafe 10.1. Parece ser que el tema del confinamiento se va a prolongar, ya lo ha dicho el ministro Ábalos, ha dicho que por lo menos 15 días más. Con lo cual yo creo que prácticamente vamos a ver el epígrafe 10 e incluso parte del epígrafe 11, que es la época franquista. Bueno, rezaremos porque se retrasen las pruebas de selectividad y tengamos más tiempo y podamos por lo menos preparar el tema de las fuentes y el tema de los textos de forma presencial, porque evidentemente esta manera no es la más correcta de dar las clases. Bueno, nosotros nos quedamos en el epígrafe 10.1. Mira, como siempre, cuestiones de orden cuando hablamos de los epígrafes. Yo siempre, sabéis que las clases las empiezo diciendo, bueno, cuestión de orden, cuestión de orden. Bueno, pues nosotros siempre nos ceñimos a los que nos dicen los epígrafes, ¿vale? Este concretamente, el 10.1, que nos puede caer como un tema, además es un tema bastante recurrente, la proclamación de la Segunda República, la Constitución del 31 y el bienio reformista. Es decir, tenemos tres cosas de que hablar. Yo las he desmenuzado en 4 apartados, pero vamos, tocan los 3 apartados y un pequeño apartado que he hecho yo sobre el gobierno provisional, ¿no? Bueno, nosotros ya vimos la proclamación de la Segunda República, bueno, un poco recordándonos, acordáis, ¿no? Bueno, pues había caído la dictadura de Primo de Rivera, hubo dos gobiernos nombrados, dos presidentes nombrados por Alfonso XIII, que fueron Berenguer y Aznar, y entonces, bueno, pues se intentó volver a la normalidad democrática un poco como olvidando lo que había ocurrido durante los 7 años anteriores, ¿no? Con la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, bueno, pues se le dijo, bueno, pues, el rey pues, le dijo, Aznar, venga, pues convoca unas elecciones municipales para que la gente vaya un poco cogiendo pues el tonillo, ¿no? El tonillo democrático y fueran un poco, pues, acostumbrándose de nuevo a las elecciones que habían estado interrumpidas durante los 7 años de dictadura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que fueron unas elecciones municipales y nada más y nada menos que en 41 de las 50 provincias españolas, de las capitales de provincia, pues ganaron concejales de la coalición republicano-socialista. Es muy importante ese aspecto. Lo dijimos ya y cuando estuvimos hablando en clase sobre esa coalición. Es muy importante esa coalición porque la coalición republicano-socialista va a ser algo recurrente durante la Segunda República. De hecho, las 2 veces que va a triunfar la izquierda en el marco legislativo, en el marco de las Cortes, va a ser siempre con alianzas entre republicanos y socialistas, ¿no? Entonces, bueno, pues el 12 de abril efectivamente se convocan esas elecciones, ganan efectivamente estos concejales de tipo de índole o de ideología republicana y socialista, y el rey, aconsejado por su gobierno, en el cual estaba Romanones, que va a ser un personaje, bueno, fue un personaje durante la última parte del sistema de la Restauración, incluso durante la época de la República, que siempre defendió al rey, que siempre defendió a Alfonso XIII, pues aconseja que no intervenga y le aconseja, bueno, pues que aplique. Y el 14 de abril, como sabemos, pues se proclamó la República. Antes de hablar de la Constitución del 31, que es lo que todavía no habíamos hablado nosotros en clase, hicimos una pequeña mención al gobierno provisional. Bueno, en el momento en que se va el rey, pues hay que nombrar un gobierno provisional. Bueno, pues el gobierno provisional es un gobierno de corte republicano, pero un poco que quiere aglutinar a todo lo que va a ser un arco parlamentario desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos ministros pues claramente republicanos de derecha, entre otros pues el primer presidente que tuvo ese gobierno, que fue Niceto Alcalá Zamora, que como os dije fue en tiempos de la Restauración el cacique nada menos que de Priego de Córdoba, que era una población muy importante de la Sierra de Córdoba. Bueno, pues nos encontramos también, por ejemplo, a Miguel Maura, que eran personajes, bueno, pues de partidos de derecha republicana, ¿no? Y además nos vamos a encontrar con gente, digamos, republicanos de centro, como por ejemplo Alejandro Lerroux, que ocupó el Ministerio de Estado, o por ejemplo nos vamos a encontrar con ministros claramente de izquierda, como por ejemplo Largo Caballero, ¿no? Bien, durante este gobierno provisional, pues el primer objetivo que tiene este gobierno provisional es convocar unas elecciones. Y las elecciones van a ser unas elecciones con vocación constituyente, es decir, su objetivo va a ser convocar estas elecciones para que ese arco parlamentario que salga, pues redacte una constitución, porque la constitución que estaba vigente era la constitución de 1876, una constitución monárquica, entonces había que convocar esas elecciones. Aparte de eso, hubo una serie de reformas
una serie de reformas que también las citamos, y que os las cito en el epígrafe que os he enviado, ¿no? Bueno, pues fue, por ejemplo, la libertad de presos políticos que había desde la época de la Restauración, pues también hubo, por ejemplo, se liberó a aquellos campesinos que habían sido despojados de sus tierras, se les devolvió las tierras. Había una masa de campesinado que había perdido las tierras porque no habían podido pagar la renta, bueno, pues se les devolvió, ¿no? Incluso se inició la reforma militar, que ahora la veremos, durante el bienio reformista de Azaña, Ya veremos esa reforma militar que intentó ser profunda, pero que además es una de las causas, a lo mejor, de lo que después sería el levantamiento militar del año 1933 y la insurrección militar, ¿no? Bueno, os cité también en clase, todo esto lo estamos repasando, lo vimos también en la última clase, ¿no? Los disturbios de mayo del 31. Los disturbios que hubo sobre todo en Barcelona, aunque también en otras capitales, con quema de conventos, quema de iglesias, ¿no? ¿Por qué se citan esos disturbios? Porque fue una época muy convulsa y sin embargo esos disturbios se citan mucho. Bueno, pues porque se empieza a ver una disyuntiva, una rivalidad, una dicotomía, ¿no? Más bien, ¿no? Entre lo que es la República y lo que son las creencias católicas. Es decir, una gran masa de católicos va a empezar a ver la República como un enemigo de la Iglesia. Claro, esto unido a la Constitución del 31, que lo veremos en su artículo 26, que es muy complejo ese artículo y que es además un artículo muy controvertido. Y unido a la reforma que hizo de la enseñanza Azaña en los años 31, 32 y 33, pues claro, evidentemente va a distanciar a una masa católica de lo que es el espíritu republicano. Y entonces, bueno, pues claro, eso va a ser caldo de cultivo para lo que después ocurrió en el año 36, ¿no? Bueno, pues efectivamente las elecciones, y con esto acabamos la clase última, se convocaron el 28 de junio de 1931 con una afluencia espectacular de una participación impresionante, superior al 70%. Se había ampliado además el arco electoral, es decir, era sufragio universal masculino, por supuesto, no votaban las mujeres no votaron hasta las elecciones de noviembre del 33, pero se amplió, es decir, se bajó la mayoría de edad a los 23 años, con lo cual, bueno, pues el censo electoral era mucho más amplio, ¿no? Bueno, y esas elecciones, pues que vieron, pues tienen una mayoría de diputados republicanos, y concretamente una gran mayoría de diputados de corte izquierdista republicano, es decir, republicanos socialistas, aproximadamente en torno a unos 250 o 260. Es muy difícil hacer el recuento. Primero, hay fuentes que te dicen que eran 464 diputados. Otras fuentes, sin embargo, te hablan de 470 diputados. Es decir, y después, la afiliación política de los diputados son muy diversas, porque había un partido agrario que, claro, que por ejemplo, bueno, pues era más bien conservador, entonces, bueno, pues eso se le pone como derecha. Después, por ejemplo, el partido radical de Alejandro Lerroux, que era un partido muy potente, ya no era tan radical, era un partido muchísimo más centrista. Entonces después gobernó del año 33 al 35, gobernó con la CEDA, o sea que entonces se puede considerar un partido de centro-derecha, ¿no? Con lo cual es difícil. Lo que sí está claro es que entre republicanos puros y socialistas republicanos entendemos todos aquellos partidos como el de Azaña, ¿no? la Alianza por la República, ¿no? Que después sería Izquierda Republicana a partir de 1934. Con el Partido Socialista tenían una amplia mayoría, ¿no?